que se encuentra prácticamente en cualquier lenguaje de programación de alto nivel, similar al repeat de los lenguajes Pascal y Fortran. A diferencia de las estructuras for y while, en las cuales las condiciones se evalúan al principio del ciclo, en esta se evalúa al final. Esto implica que el ciclo se debe ejecutar por lo menos una vez. La estructura es adecuada cuando no sabemos el número de veces que se debe repetir un ciclo, pero conocemos que se debe ejecutar por lo menos una vez. Es decir, se ejecuta el conjunto de instrucciones una vez y luego cada vez que corresponde iniciar nuevamente el ciclo se evalúa la condición, siempre al final del conjunto de instrucciones. Si el resultado es verdadero, diferente de cero, se continúa con la ejecución de las instrucciones, de otra forma se detiene y se procede con la bifurcación. Entonces aquí tenemos la estructura del ciclo do while. Tenemos aquí el bloque donde son todas las instrucciones que se están ejecutando dentro del proceso. Luego al final se modifica la variable p, la variable a evaluar, y luego se presenta un condicional para ver el estado de la variable p. Si es verdadera, se regresa, ¿verdad? Regresamos a ejecutar el ciclo. De otra forma, sigue adelante con la siguiente instrucción. Aquí tenemos el conjunto de instrucciones en lenguaje C. Entonces, tendríamos aquí la directiva do, y luego entre llaves el proceso, el conjunto de instrucciones que corresponden al ciclo, luego una instrucción que modifique la variable p, y al final tenemos la evaluación dentro de la directiva while, para el cual si p es verdadero vuelve a ejecutarse el ciclo do while, y si es falso se continúa hacia abajo con la siguiente instrucción. El ejemplo 3.5 se la plantea resolver un problema, el problema 3.3, aplicando la estructura repetitiva ahora do while. Suponga que debemos obtener la suma de los pagos realizados en el último mes, pero no sabemos exactamente cuántos fueron. Los datos se expresan de la siguiente forma: pago 1, pago 2, hasta que el pago 0 se presenta, se detiene el proceso de ejecución. Aquí tenemos el diagrama de flujo del ejercicio. Se inicializa la variable SPA, que es suma de pagos, se captura el primer pago y se ingresa al ciclo while, en donde lo primero que se hace es una instrucción. En esta instrucción se actualiza la suma de pagos, se ingresa un nuevo pago. Aquí tendremos la forma de modificar la variable pago, y se analiza la condición. Si es verdadera, llega un pago nuevo, entonces se repite el ciclo do while. En caso de que sea cero, el pago cero, entonces la condición es falsa y se continúa con la siguiente instrucción, en donde se tiene presente la suma de pagos al final del programa. Entonces SPA es una variable de tipo real que se utiliza para acumular los pagos. Entonces aquí tenemos las dos variables. Las dos variables son tipo flotante. La suma de pagos es igual a 0 para tener la referencia. Se captura el primer pago antes de entrar al ciclo do, y luego al ingresar al ciclo do se ejecuta el proceso. Es una sola instrucción, se actualiza la suma de pagos y se captura un nuevo pago. Luego se evalúa si el pago fue diferente de 0, entonces se vuelve a ejecutar el ciclo do while. Si es 0, se deja ejecutar el ciclo do while y se procede con la impresión de la suma de pagos, porque ya fue el pago que se
se incluyó. Entonces aquí se tiene un ejercicio, también son 8 pagos, ¿verdad? Pueden haber sido 10, 14. En este caso, la suma de pagos debe ser 26.005.95. Hay que verificar que se capture bien el programa y que les dé bien el resultado de la suma. El ejemplo 3.6 se pretende hacer un diagrama de flujo y programa en C que al recibir como datos los salarios de los profesores de una universidad obtenga tanto la nómina, la suma de todos los salarios, como el promedio de los salarios. Entonces aquí tendríamos los datos, los salarios 1, 2, 3, etcétera, hasta que llegue al salario 0, que define el final de los datos. Entonces aquí tenemos la inicialización de dos variables, la de la nómina, que es suma de todos los salarios, y del índice, donde va llevando el conteo de todos los salarios de los profesores que son tomados en cuenta. Entonces se captura el primer salario aquí, luego tenemos la nómina, se actualiza la nómina y se lleva el conteo de los salarios que son tomados en cuenta. Luego se captura el siguiente salario. Si el salario es diferente de 0, entonces se vuelve a actualizar la nómina. Y si el siguiente salario es 0, deja de ejecutarse el ciclo do while y se continúa con las siguientes instrucciones del programa. Entonces se calcula el promedio de los salarios, es la nómina entre el número de salarios tomados en cuenta, y al final se imprime los resultados. Entonces, y es una variable de tipo entero que se utiliza para contar el número de salarios. Nom también es variable de tipo real, es variable de tipo real, la suma de salarios, y pro es variable de tipo real que obtiene el promedio. Y aquí está el ejercicio, el programa, discúlpeme, donde se está inicializando, se están declarando las variables aquí, pero se está inicializando el contador del número de salarios, primeramente en 0, y aquí se está inicializando la nómina igual a 0 para tener la referencia. Por medio del scanf se captura el primer salario y se procede a ejecutar el ciclo do while. Antes que nada, pues se ejecutan estas dos directivas. Este es el proceso principal del ciclo do while. Se actualiza la nómina y se va contabilizando los salarios tomados en cuenta y se captura el próximo salario. Si el salario es diferente de 0, se vuelve a ejecutar el ciclo do while. Pero si el salario fue igual a 0, se deja ejecutar el ciclo y se procede con la siguiente instrucción. En este caso, la siguiente instrucción es el cálculo del promedio de la nómina. Y luego aquí en el printf se imprime la nómina y el promedio de los salarios. Aquí se tiene un ejercicio, fueron 10 salarios tomados en cuenta. El último salario es el salario 0, es importante tomarse en cuenta que es el salario 0 porque el programa se da cuenta que ya fue el último dato. Entonces se calcula la suma de todos los salarios, que es la nómina total, y ese sería el promedio de los salarios. Esta vez es un tanto obvio, ¿verdad? El valor del promedio, posiblemente hubiera sido mejor
manejar 7, 12